Cordial saludo, me presento. Soy el estudiante Diego Germán Enríquez Mayama, perteneciente al programa de agronomía. En esta oportunidad voy a realizar una breve explicación relacionada con la tarea 3, la cual consiste en la interacción suelo, microorganismo y planta. Continuamos. Bueno, esta actividad consiste en resolver, dicholo de mejor manera, en resolver una serie de preguntas consistente con la formación de los nódulos en las raíces de las plantas. La primera pregunta dice lo siguiente: proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rizobias. Beneficios en las plantas de estos nódulos y sus raíces. Bueno, aquí tenemos un breve concepto que hemos escrito que dice lo siguiente: los nódulos son factores determinantes para las diferentes especies vegetales en cuanto a su nutrición y producción. Estos nódulos se encuentran principalmente en las raíces de las plantas. Este fenómeno se forma a través de la infección de las raíces por las bacterias conocidas como rizobias, las cuales causan la formación de estos nódulos radicales en los que las bacterias fijan el nitrógeno. Bueno, esto quiere decir lo siguiente. Bueno, esta es una raíz, aquí en la imagen podemos observar, esta es una raíz de una leguminosa. Los nódulos son estas pequeñas vejigas que se forman en los pelos radicales de la raíz. El beneficio que presta estos nódulos a la planta es muy importante, ya que dentro de ellos, por medio de otro proceso, se almacena nitrógeno. El nitrógeno es fundamental para que la planta pueda vivir, dicholo de esta manera, de una forma adecuada y pueda producir su alimento para sí mismo brindar el beneficio a los seres humanos. Entonces, los nódulos son estas pequeñas vejigas que se forman en las raíces de las plantas. En algunas plantas también hay nódulos que se forman en el tallo de la planta. Entonces, como lo dije anteriormente, lo que hacen los nódulos es almacenar nitrógeno por medio de otro proceso que hablaremos un poco más adelante, y asimismo brindar un beneficio a las plantas, ya que el nitrógeno se encuentra en la atmósfera y las plantas no pueden hacer uso de él sino por medio de este proceso de fijación en el suelo. Continuamos. En la siguiente pregunta, ¿no? Simbiosis rizobio-leguminosa, formación del simbiosoma y su importancia. Bueno, entonces aquí vamos a dar una breve definición de la pregunta y posteriormente a eso vamos a explicar. La infección de las rizobias en la raíz, la infección de las bacterias rizobias en la raíz forman los nódulos. Dentro de ellos se encuentran millones de simbiosomas. Estos se encargan de la fijación del nitrógeno que enriquece, preserva y restaura la fertilidad del suelo, permitiendo una reducción considerable de la aplicación de abonos químicos. Bueno, dicho de esta manera, aquí realizamos una pequeña imagen donde dibujamos una planta con sus diferentes partes que nos pueden ayudar a entender mejor este proceso. Bueno, entonces el simbiosoma está dentro de los nódulos. Bueno, los nódulos se forman a partir de la fijación de las rizobias, las cuales realizan el proceso de fijación del nitrógeno que viene de la atmósfera por medio de un proceso de fijación, valga la redundancia, las cuales van a infectar los pelos radicales de la raíz y entonces se van a formar estos nódulos. Dentro de los nódulos existen millones de simbiosomas. Estos simbiosomas ingresan, perforan, dicholo de esta manera, la pared celular, la pared de estos pelos radicales, ingresando y
posicionándose en esta parte para asimismo fijar y concentrar el nitrógeno, el cual es fijado por las rizobias en este caso. El beneficio que presta pues es fundamental, ya que por medio de este la planta va a adquirir nitrógeno y asimismo evitar consumir abonos químicos, dicho de esta manera. Entonces, el beneficio que adquiere la planta es mutuo, ya que la planta se beneficia del proceso de las rizobias y las rizobias se van a beneficiar de las plantas también, ya que estas plantas van a adquirir azúcares por medio del proceso de la fotosíntesis que se realiza en las hojas, las cuales van a desplazar azúcares por toda la planta, inclusive en las raíces, y estas rizobias van a hacer uso de esas raíces. Entonces este beneficio es mutuo, ya que las rizobias se benefician de la planta como las plantas se benefician de las rizobias. Entonces, los simbiosomas son pequeñas partículas que se encuentran dentro de los nódulos, los cuales son millones y fijan el nitrógeno de una mejor manera. Bueno, continuamos. En esta ocasión nos pide las diferencias y semejanzas importantes entre las rizobias y la franquia. Bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento. Este tipo de bacterias son muy importantes en la producción agrícola, brindando beneficios importantes a las especies vegetales que hacen parte de la alimentación del ser humano. Primero empezamos a identificar, aquí tenemos los nódulos en una planta leguminosa, la cual ha sido infectada por las bacterias rizobias. Y en este lado tenemos una infección de la bacteria franquia en una planta no leguminosa. Entonces empezamos con la primera semejanza y la más importante. Dice que son bacterias que ayudan al crecimiento, alimentación y producción de las diferentes plantas, fijando el nitrógeno de sus suelos y posteriormente fijarlo en las raíces de las especies vegetales. Esta es la semejanza más importante que tenemos que tener en cuenta relacionado con estas dos bacterias. Estas dos bacterias se encargan de realizar un proceso de fijación donde van a dar, por medio de este proceso, donde van a dar frutos, se puede decir, de esta manera, donde van a resurgir unos nódulos, los cuales, por medio de otros procesos, van a brindar nitrógeno, que es importante para la planta. Entonces continuamos con las diferencias. Empezamos con la rizobia. Es una bacteria gram negativa con filamentos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Filamentos móviles quiere decir que las raíces, que los nódulos en los pelos radicales se encuentran separados uno a uno. Continuamos con la siguiente. Especialmente interaccionan con las plantas leguminosas en suelos utilizados para la producción agrícola, ejemplo, frijol, habas, garbanzos, etc. Por lo general presentan un color blanco y también presentan un color rosado. Esto en cuanto a la rizobia. Continuamos con la franquia. La franquia dice que es una bacteria gram positiva con filamentos agrupados, como lo podemos observar en la imagen. Esta tenía unos filamentos móviles y esta tiene unos filamentos agrupados, para entender de una mejor manera como una especie de una colmena. Bueno, se encarga o ayuda al crecimiento de las plantas no leguminosas y se encuentra en terrenos de difícil contenido nutricional, como son zonas volcánicas, desiertos, etc., ¿no? Esta franquia por lo general se la encuentra en árboles maderables, en árboles de gran tamaño
y plantas no leguminosas, ¿no? En algunos frutos también se encuentran esta bacteria Frankia. Bueno, altera su morfología dependiendo del lugar del suelo donde se encuentre la planta, ¿no? Presenta vesícula, perdón, como lo podemos observar en la imagen, se puede apreciar una especie de vesícula. Dentro de esa vesícula se encuentra la nitrogenasa y asimismo protegerla ya que es la enzima encargada de la fijación del nitrógeno. Esto es lo relacionado con las diferencias y las similitudes de estas dos bacterias que son muy importantes para la producción y para el crecimiento de las diferentes especies vegetales. Aquí tenemos la bibliografía donde sacamos la información. Aquí tenemos la comprobación en la plataforma Turnitin. Y esto es todo lo relacionado con este tema de los nódulos y el beneficio que prestan para las diferentes especies vegetales, que es muy importante. Que tengan una buena noche, muchas gracias.